agroquímicos y agrotóxicos en los alimentos, Macri no se presentó a declarar por la causa de espionaje, congelaron los precios de 1.432 productos hasta enero y hace 45 años debutaba el más grande de todos los tiempos. A poco que debutó, Maradona, se fue quien corrió, Maradona. Otro día más en este hermoso y maradoniano país. Seguro La Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. En Fuego Amigo, el debate sobre transgénicos, agroquímicos y agrotóxicos presentes en los alimentos dejó mucha tela para cortar. Y hoy lo retomamos. Como ya discutimos, el uso en exceso de agroquímicos puede traer graves consecuencias. Aumentos de incidencias de cáncer, aumentos de casos de cáncer, aumentos de malformaciones congénitas, aumentos de abortos, problemas de fertilidad, adelanto de menstruaciones, esto problemas por los tiroideos. agroquímicos. Todo identificado a partir del inicio de el sistema que estamos usando actualmente, que se instala en el 96 en Argentina. Aunque están quienes defienden el uso y aseguran que los agroquímicos no son nocivos. Yo expongo a mis hijos. Mis hijos duermen al lado de los lotes que nosotros pulverizamos con glifosato. ¿Entendés? Porque yo tengo plena confianza en la cantidad de estudios que se hacen. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿En el sistema de producción de alimentos o en su regulación? Los agrotóxicos, las comunidades en los territorios lo llaman así, son una parte particular de un modelo más general de agronegocios. La situación actual es una situación en la cual se sabe que los venenos que se están usando, que ese es el nombre, las regulaciones que están ocurriendo no están siendo suficientes. ¿Es posible encontrar un equilibrio saludable o es necesario un nuevo modelo de agroindustria? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Arranca Fuego Amigo, un programa que quiere saber lo que come. De tomate frío. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, no está Cata, le mandamos un beso, se está recuperando de la alergia, ¿no? Hablamos mucho de los plátanos. Bueno, nos atraviesa todos los plátanos. No sé quién trajo los plátanos a la Argentina. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que comemos. Si sabemos lo que comemos, si nos envenena lo que comemos o si no nos envenena. Le pregunto a cualquier televidente, ¿no? Cuando va a la verdulería, cuando agarra un tomate, si ese tomate tiene gusto y por qué no tiene gusto. Vamos a hablar de la comida en esta noche, vamos a hablar de los modelos de producción, vamos a hablar de los agroquímicos, si son necesarios para el desarrollo o si envenenan. Parte de la polémica que vamos a transitar esta noche en Fuego Amigo. Voy a arrancar saludando, por supuesto, al equipo. Hola Mayra, hola Eli, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo va? Interesante hablar de alimentos y de qué comemos justo cuando discutimos precios de alimentos. Ni también, más ni menos, ¿no? ¿Ustedes van a la verdulería? Sí, absolutamente. Sí. Pero no encontramos lo que vimos ahí. Ahora lo vamos a mostrar. No spoileen todavía. Para nada, sí, pero no, muy interesante sobre todo ver en qué afecta, ¿no? A mí me interesa el tema de la salud, qué consecuencias puede tener y a veces es difícil conseguir productos, uno no sabe de dónde viene. Es difícil, no vas a la verdulería y le decís, a ver, ¿de dónde viene Uno no esto? sabe y tampoco pregunta, me parece demasiado, ¿no? No. O ustedes cuando van a la verdulería averiguan de dónde viene esa verdura. No, la verdad no. Nadie lo tiene muy claro. No. En general sí haces una selección respecto a qué verdulería vas, por ahí dónde encontrás las por cosas si te gustó la vez anterior que compraste. En el barrio, nada más, no mucho más que eso. No, si te gusta. Y a veces por la vista, ¿no? Si está lindo o está todo feo. entra por los ojos. Pero sí, después cuando vos lo comés, la cercanía, la confianza con el verdulero o la verdulera, si te da el tomate que está más lindo. A veces son muy lindos, pero no tienen gusto a nada. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de estos temas. Voy a hacer la presentación de nuestros invitados de esta noche. Está Belén Núñez, que es nutricionista, fundadora y miembro de SANAR, Salud Natural Argentina. Gracias por venir. Está Gustavo Schrauf, que es profesor titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA. Gracias también por venir. Está Antonio Aracre, que es profesor de la UBA y director general de Syngenta. Buenas noches y muchas gracias. Y tenemos acá, decían las chicas, ¿no? Claro, uno ve esto y se entusiasma, ustedes no lo pueden oler. Nosotros tiene un aroma maravilloso, maravilloso. Está Alejandro Costa y está también Ayelén Puleiro, que son de Agro Primavera, como indican ahí las bolsas, que son productores agroecológicos de Florencio Varela. Vamos a dejar un poquito el tema a tierra. Contame un poquito qué quiere decir un productor agroecológico
¿Y cuál es la diferencia con otro tipo de productores? Un productor agroecológico es un productor que tiene un manejo, que no utiliza ningún tipo de agroquímico, ningún tipo de fertilizante, fungicida, insecticida, y tiene un manejo que es diversidad dentro de una parcela, no es un monocultivo. Es más diversificado entre colores y... ¿Y cuál sería la ventaja, te pregunto vos, Ayelén, de no utilizar agroquímicos? Si es que la hay, no sé. Hay muchas ventajas. Nosotros decidimos producir de forma agroecológica porque estamos convencidos que produciendo de esta manera estamos cuidándonos, bueno, en primer lugar a nosotros como productores, a la familia productora, porque los químicos nos afectan cuando los utilizamos. Y también cuidamos al consumidor, porque sabemos que estos químicos que se utilizan en la producción convencional quedan en los productos y el consumidor los come. Y también hacemos un aporte al medio ambiente porque no estamos envenenando las aguas, las tierras, el aire. Así que son esas tres ventajas importantes que por qué decidimos modificar y empezar a producir de forma agroecológica. Ahora, cuando consumimos, no en una producción agroecológica, sino de otro tipo de producción, ¿consumimos veneno, como vos dijiste? Yo creo que sí, en muchos casos sí. Bien. Voy a presentar a Antonio. No me queda otra que preguntarte a vos. ¿Estamos consumiendo veneno? Bueno, lo primero que deberíamos preguntarnos es si creemos en las instituciones que regulan estas cuestiones en los distintos países. Justo en este momento estamos atravesando una pandemia, nos hemos dado vacunas que han salteado algunas etapas de investigación, confiando en las capacidades y en las habilidades de las instituciones regulatorias que funcionan en todo el mundo y que monitorean distintos procesos, trabajos científicos. Todo está basado en la ciencia, no en las creencias. Y en base a eso hemos decidido vacunarnos porque confiamos en esas instituciones y gracias a Dios por eso estamos saliendo de esta pandemia. Esas mismas instituciones llevadas a otros terrenos son las que regulan los productos que profesionales de la ingeniería recetan cuando una planta se enferma, porque las plantas, como cualquier ser vivo, se enferman, son atacadas por virus, por hongos, por malezas, y un ingeniero receta un producto para sanar esa planta. Y ese producto está aprobado por entes regulatorios que los monitorean durante muchos años y deciden aprobarlos. Así que lejos estamos hablando de veneno, sino de sustancias que están muy, pero muy controladas y que siguen un proceso muy riguroso, ¿no? Ahora, bueno, después les voy a preguntar a ellos, porque prácticamente le dijiste antivacunas a ellos, ¿no? Con el ejemplo, con el paralelismo que hiciste recién. Puede ser, no sé. No, estamos vacunados. Está muy bien, pero no sé por qué creen en un caso en las instituciones y en otro caso no. Eso le preguntaría yo. Bueno, le voy a preguntar a Gustavo si crees en las instituciones, como dice Antonio, si crees que viene por ahí la discusión o va por otro lado. Es interesante esto, pero uno sabe que capacidad de control del Estado respecto a agroquímicos no es muy alta. El SENASA tiene equipamiento, pero no creo que hagan inspecciones en supermercados para ver si un producto en una góndola tiene o no tiene agroquímicos. Es una demanda que me parece que toda la sociedad debería pedirle que haga eso para tener una certeza de que realmente uno come comida libre de pesticidas y no está ingiriendo otra cosa. Y me parece que es una demanda social. O sea, vos tenés dudas al respecto. Yo sí, y digamos, en un momento en la facultad fui secretario de Relaciones Institucionales de la facultad. Hicimos un avance en un convenio con una empresa que justamente medía, controlaba el nivel de agroquímicos en alimentos, y la persona que estaba sentada al lado mío estaba transpirando. Y yo le pregunté qué le pasaba, y era que había ido a un supermercado, había tomado leche y había encontrado un nivel de agroquímicos mucho más alto del que debería. Y a mí me asustó eso. Creo que es un problema a resolver y que lo tenemos que resolver todos y darle capacidad al SENASA para que
esto se haga y entonces uno tenga, digamos, bastante confianza en que está comiendo alimentos que no tienen lo que no tiene que tener. Bien, le pregunto a Belén, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre consumir este producto u otro producto que sí tiene agroquímicos? Totalmente. Nosotros hoy sabemos que estamos comiendo formulaciones de productos que están hechos a base de harinas refinadas, de azúcares refinados, de aceites refinados. Todo esto viene de las materias primas que se hacen en los monocultivos, como el monocultivo de soja, el monocultivo de maíz. Todo lo que es los monocultivos se manejan mediante semillas transgénicas y mediante el paquete tecnológico de un montón de agroquímicos que hoy no solo los encontramos, como dicen ellos, en la tierra, en el agua, en la lluvia, en el agua de las napas, sino también en nuestros cuerpos. Se han hecho estudios incluso de no solo de los pueblos fumigados, que sabemos que son las personas que están más expuestas a todo lo que es la fumigación mediante aviones, a todo lo que es el riego con agroquímicos, sino también en las personas que vivimos en la urbanidad. Se ha detectado en orina y en sangre agroquímicos. Y se han aumentado un montón las enfermedades que son consecuencia de esto. Han aumentado los cánceres, han aumentado las enfermedades de malnacimientos, los defectos genéticos, han aumentado enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel. Y retomo un poquito lo que decían del SENASA. Hay una ONG que se llama Naturaleza de Derechos, que le exigió al SENASA que muestre los estudios que venía haciendo de detección de agroquímicos en alimentos y se encontró en alimentos naturales como los que ellos tienen ahí hasta 82 variedades de residuos de agrotóxicos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un pimiento, en una naranja, había hasta 35 y 37 residuos de agrotóxicos. La mitad no estaban autorizados en la Unión Europea y la otra mitad tampoco alcanzaban el nivel máximo que se permitía. Entonces lo que estamos viendo es que hay una connivencia entre los sistemas de control, como puede ser el SENASA, y la evidencia científica que por ahí ellos dicen que, bueno, está autorizado. Sí, es evidencia científica que dicen ellos a corto plazo, pero a largo plazo toda esta acumulación de que si tenemos en una naranja 35 agroquímicos, en un tomate otros 35, genera un efecto sinérgico, se van potenciando toda esta acumulación de químicos en nuestra sangre. Le pregunto a Antonio, ¿no? Me da la sensación que hay una diferencia entre lo que vos contás de los organismos oficiales y algunos estudios o relevamientos que hacen, por ejemplo, a través de estos campamentos sanitarios. Ella contaba, ¿no?, que es la gente de la Universidad de Rosario, respecto a las fumigaciones, cuyos resultados son otros. Ellos hablan de contaminaciones, hablan de los efectos de esas contaminaciones. Vos me decís, no es así. No, yo lo que creo es que hay que tratar de salir de lo anecdótico que escuché, que me contaron, y basarnos en estudios que tengan rigor científico. El rigor científico exige determinada cantidad de años, determinadas muestras. Hay un estudio que se hizo hace pocos años en el Instituto de la Salud en Estados Unidos. Durante 20 años, no estamos hablando de un estudio de corto plazo, 20 años se analizó la población de varios estados de Estados Unidos con fuentes de producción agropecuaria importante. Se determinó que no había ninguna diferencia en la incidencia ni de cánceres, ni de linfomas, ni de ninguna enfermedad endocrinológica entre esas poblaciones y las poblaciones en general. Ese estudio se repitió en la Argentina hace algunos años, lo llevó adelante la doctora García, que es una doctora del CONICET, y lo hizo en varias provincias productoras de agro, como puede ser Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y encontró exactamente la misma evidencia durante 10 años. Entonces yo lo que creo es que si alguien tiene una evidencia contraria a eso, tiene que juntar esa evidencia, aplicarle rigor científico y presentarla a las instituciones. Pero pregunto de esta manera, a la justicia, ¿no? A partir de esto que decís, en Europa están retrocediendo con los agroquímicos. Claro, pero ahí ¿Por qué sucede eso? Ahí tenemos que separar lo que es el régimen regulatorio europeo y el régimen regulatorio americano. El régimen regulatorio americano está basado en la ciencia y tiene prácticamente las mismas normas y los mismos reglamentos que tenemos en Argentina y los mismos productos. En Europa el sistema regulatorio está más basado en la política que en la ciencia y hay una demanda cierta
de los consumidores de Europa que quieren consumir más productos Pero a ver, orgánicos. Contame un poquito cuál es esa diferencia. ¿Qué quiere decir que tiene que ver más con una decisión política? Claro, que se basa en lo que la comunidad quiere. Entonces, los europeos no tienen grandes producciones agropecuarias. La producción agropecuaria es importante como actividad económica en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y en algunos países de Asia. Bueno, en Europa también, porque si no, no habría tantos subsidios para... Los subsidian porque no es una actividad cuantitativamente importante ni son competitivos, por eso los tienen que subsidiar. Pero no vas a encontrar plantaciones como se encuentra en Argentina, Brasil o Estados Unidos. No hay producción de soja, por ejemplo, en Europa. No, eso sí se es produce verdad, algo de pero maíz, digo, pero mucho menos. Pero sí requieren subsidios para sostener esa producción interna. Exacto, y para que no sea... porque no son competitivos, básicamente. Ahora, le pregunto a Alejandro, ¿no? Escuchaba esto. ¿La gente demanda digamos, este tipo de producción que hacen ustedes ecológica? ¿O además ustedes lo hacen porque entienden que esa es la manera y que de otra manera los frutos podrían envenenar? Lo pongo entre comillas porque estamos en plena discusión y estoy tratando de aprender si envenenan o no. Y la gente está cada vez eligiendo más lo que es lo orgánico, como los productos también sin TAC. Cada vez hay más dietética, más alimentos saludables, y eligen nuestros productos porque también Pero eso, se perdóname, nota el ¿eso sabor. es una moda o está basado en argumentaciones y datos científicos? No, y Este cambio de actitud de la gente. también en datos científicos, en libros y en las universidades ya se está tratando estos problemas que está trayendo todo lo que es el problema de los agroquímicos sobre las hortalizas, porque no es un tema de, bueno, yo fumigo y lo dejo 10 días en el campo, después lo cosecho, va al mercado, a la verdulería y ya al lavarlo se va al agroquímico, sino que dentro de la célula de la hortaliza va quedando, por más que lo laves, el agroquímico queda dentro. Y Alejandro, ¿ustedes cómo hacen para resolver esta situación? Porque imagino que deben tener que fumigar o que esa tarea la tienen que hacer o directamente no se hace. ¿Cómo es? No, nosotros no fumigamos, lo que tenemos es un cultivo diversificado, que mezclamos diferentes aromas y colores donde las plagas se van mareando con los colores y el aroma de cada verdura. Ponemos un puerro cerca de una selga, son de diferentes colores, ponemos un repollo colorado con lechuga. ¿De esa manera se lucha contra las plagas? Claro. ¿Y eso se podría hacer a gran escala? A gran escala se podría hacer, pero en diferentes lotes, diferente diversidad y en escalera. Por ejemplo, se puede sembrar en diferentes etapas para no cortar la producción y tener una producción continua, digamos. Claro. El uso agrotóxico de agroquímicos en realidad es siempre justificado en la necesidad de mejorar la productividad, ¿no? O el volumen de la productividad. Sí, un poco y con ello la rentabilidad, por supuesto. Pero claro, pregunta Mayra, ¿no se puede producir a gran escala? No iba a eso, me ¿Se pregunta. puede o no se puede? Sí, que se puede. Sí, se puede. Digo, ¿cuánto menos rentable es usar o no agroquímicos? Yo creo que no es menos rentable no usar químicos. Es más, para nosotros es más rentable hoy no usar agroquímicos que usarlos, que antes lo usábamos nosotros. Me parece que ese es el camino y como estaba diciendo Ale, nuestra Universidad Nacional Arturo Jaureche nos formó de esa manera ya desde la universidad. Dentro de agronomía nos hablan de la agroecología, nos hablan de lo que causan los agroquímicos y también se asocia la parte de salud dentro de la universidad y hay charlas donde nos cuentan que los químicos generan daño. Ahora vamos a hablar del tomate. Gustavo, te voy a preguntar sobre el tomate, pero quiero preguntarle a Antonio a propósito de este tema en particular. ¿Los agroquímicos están vinculados a la necesidad de producir en escala? Bueno, pensemos por ejemplo en las malezas, ¿no? ¿Cómo se quitaban las malezas hace 100 años atrás, ¿no? Era un trabajo esclavo, básicamente. Había personas que iban y sacaban la maleza una por una. Eso no se hace más hoy, gracias a la tecnología. Entonces también hay que mirar esos aspectos, porque una cosa es la producción en una pequeña parcela de una cantidad X de hortalizas y otra cosa es tener un campo de 500 hectáreas con producción de girasol, trigo, maíz o soja y con enfermedades de distinto tipo. Entonces son distintas las necesidades y distintas las atenciones.
Los agroquímicos se usan porque de no usar agroquímicos u otras tecnologías como las semillas transgénicas, la producción caería a la mitad. Ningún productor invertiría en un paquete tecnológico si le resultara más eficiente no hacerlo. Si lo hace... Entonces vos decís que es más rentable utilizar agroquímicos para mejorar los volúmenes de producción. Seguramente para el productor es más rentable, pero para el mundo sería inviable. Un mundo sin tecnología agropecuaria hoy enfrentaría una hambruna peor que una pandemia sin vacunas. Tendríamos la mitad de la disponibilidad de los alimentos. Y al drama del problema de distribución y de pobreza que tenemos en el mundo, se le agregaría la falta de disponibilidad de alimentos. Te lo pregunto provocativamente. ¿Divisas mata salud? No. Eso para mí, con todo respeto lo digo, son falsos dilemas. Son consignas. Son falsos dilemas que uno debería tratar de... Cuando vos te dicen que lo que ustedes producen es un ecocidio, ¿no? Que es un poquito una palabra que anda vueltas respecto a el no cuidado de los alimentos que consumimos. ¿Cómo Me parece que las personas que hacen esos planteos son funcionales a que nada cambie. Yo soy un convencido de que hay que mejorar, que se puede producir más sustentablemente de cómo lo hacemos. Pero para producir más sustentablemente, lo que tenemos que decir es cómo podemos reducir la cantidad de agroquímicos que usamos y hacerlo más eficiente. ¿Y se está trabajando en eso? ¿Trabajan? Bueno, o por ejemplo, podemos decir, comamos menos carne. Un día por semana no comamos carne y de esa manera afectemos menos la huella de carbono. Ahora, si lo que decimos es de ahora en adelante nadie come carne, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo para que nada cambie. Entonces me parece que la concientización tiene que ser hacia un cambio gradual de la cultura de la gente y de las costumbres de las personas y no imponer cosas que son inviables. Ya voy a introducir el capítulo del glifosato, ¿no? Que creo que la Organización Mundial de la Salud dijo probablemente cancerígeno. Igual que el café y el mate. La misma clasificación. Repetilo. La misma clasificación, entras en la Organización Mundial de la Salud y la misma clasificación que tiene el glifosato la tiene la yerba mate y el café. Gustavo. Respecto al glifosato. Te iba a preguntar el tomate, pero como dijo que es igual que el mate y el café, dije, a ver, ¿es así? Yo tomo mate, tomo café menos y no tomaría glifosato. Por más que estén en la misma categoría. Y no sé, me suena que es un riesgo plantear eso, un riesgo para la salud de todos. Así que no está diseñado para comer, ni para tomar el glifosato. Por eso. Pero al decir, es inocuo... No dije que es inocuo. Claro. Dije que esa clasificación que menciona... Por ahí podemos coincidir en que dentro de la toxicidad de los agroquímicos es uno de los más leves y menos tóxicos de los que tenemos. Si uno compara con clorados y fosforados, que en su momento también se decían que eran inocuos, y no eran inocuos, esto es casi agua destilada. Porque la investigación va avanzando y va lanzando cada vez productos más inocuos. Claro, pero la cantidad que estamos tirando, millones y millones de litros de un agroquímico, ese es un problema. Es un producto muy exitoso y yo diría que el éxito a veces es un problema. Con eso controlamos todas las malezas. Ahora no se controlan tanto y hay que aumentar las dosis. Pero el ser un producto exitoso generó un problema, que es la cantidad de agroquímicos que estamos tirando. A favor de esta tecnología, uno podría decir, se incrementó los rendimientos a nivel mundial, la producción de alimentos acompañó el incremento de la población. Es decir, Malthus decía que íbamos a estar en guerras y que las epidemias y las guerras servían para controlar la población. La agronomía permitió producir alimentos. Correcto. Ahora, tenemos un problema que es la sustentabilidad. El fósforo, el nitrógeno, la cantidad de agroquímicos son problemas que este sistema de producción va de la mano. Producimos más y producimos más. Una crítica que a mí me llegó una vez en una charla en medicina, me preguntaron si en agronomía enseñábamos nutrición humana o salud. Y sinceramente nosotros pensamos mucho en cantidades, quizás en producir alimentos para que no haya hambre, y ponemos tanto énfasis en la cantidad que en los costos de esa cantidad
no ponemos en la balanza Bueno, cosas que había que poner. Por eso hablaba si era divisas versus salud, a propósito de lo que se exporta en el país, ¿no? Que tiene mucha incidencia lo que se produce en el campo. Porque también deberíamos plantearnos qué industria o qué actividad económica puede tener un país que no tenga algún costo ambiental. Lo que hay que tratar de hacer es minimizar ese costo ambiental, mitigarlo lo más posible, pero toda actividad económica tiene un desgaste, implica una cierta erosión para el medio ambiente. Y si nosotros, un país que tenemos un 50% o casi un 50% de pobreza, vamos a denostar sistemáticamente una de las pocas actividades competitivas que genera divisas, que genera trabajo, que genera actividad económica en toda la Argentina, ¿de Ahora, qué vamos a vivir? Yo te digo una cosa, así como lo decís, suena amable. Ahora, por otro lado, escucho cáncer, problemas de alergia, de respiración y demás, y me asusta, digo, ya no es lo mismo. ¿Cuánto vivía? ¿Cuánto era la edad promedio del ser humano en la Argentina y en el mundo hace 100 años atrás y cuánto es hoy? Bueno, pero eso no tiene que ver con el uso, directamente con el uso Puede ser con el avance de la medicina. Pero si no podés estuviéramos relacionarlo con pero si eso. estuviéramos envenenados ya estaríamos todos muertos, ¿o no? Y ya varios O se sea, están estás muriendo. negando que ¿Sí? haya pueblos que se murieran personas. ¿Eso es tu No, yo no afirmación? estoy negando nada. Yo estoy diciendo que si fuera verdad que estaríamos envenenándonos o envenenados, bueno, no sería factible de ninguna manera que la edad promedio de la gente sea cada vez Bueno, más si el alta. desarrollo de la medicina va de la misma manera, sí podría ser factible que las personas vivieran más, aunque además el envenenamiento puede ser una cuestión más progresiva y lenta en el tiempo, que me parece que es lo que en definitiva denuncian la mayoría de los casos que hablan de esto. No sé, a mí me parece que si por ejemplo, no confiáramos en el sistema regulatorio de Argentina, por ahí podríamos llegar a esa conclusión, pero quiere decir que en todos los demás países del mundo donde se usan los mismos productos, particularmente en Estados Unidos, que es un país del primer mundo, que podemos confiar en las instituciones. ¿Los estudios que se aprueban, quién los elabora? ¿Las mismas empresas o organismos independientes? Los organismos independientes y regulatorios hacen sus propios estudios, reciben estudios de ONGs, reciben estudios de las empresas, digamos, se nutren de todo eso y sacan conclusiones después de muchos años de análisis regulatorio. No hablo solamente del SENASA en la Argentina, hablo de la FDA en Estados Unidos. Es decir, no creo que la FDA quiera envenenar a sus habitantes. Vamos a creer en esa conspiración. Ahora, Antonio, déjame pedir una placa que tiene que ver con el uso de agroquímicos en otros países, que acá están, que están prohibidos en otros países y que acá están autorizados, ¿no? Dice, en Argentina se utilizan 107 plaguicidas prohibidos en otros países. ¿Esto cómo se explica? Porque vos en algún momento das alguna argumentación sobre, bueno, en Europa prima la política sobre los datos científicos. La mayoría de esos países deben ser países europeos. En general, en Argentina no se aplica ningún producto que no esté aprobado en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los envases? Bueno, los envases es un buen Porque planteo. vos hablabas de la necesidad también de que las empresas de alguna manera se comprometan con un mejor tratamiento de los agroquímicos, y eso tiene que ver. Digo, hace poco la provincia de Buenos Aires aplicó una multa de más de 700 millones de pesos. Una de las empresas multadas es Syngenta, justamente por el tema envases. Hay una fundación que se ocupa, digamos, que está fondeada por toda la industria, que se ocupa de recoger estos envases, de reciclarlos. Y también dependemos de, digamos, el cambio cultural del productor para que lo lleve a los centros de reciclado, y no es un proceso que se pueda generar en 1 o 2 años, porque implica cambiar costumbres. Eso no sucede. Eso no sucede. Bueno, está creciendo y está aumentando con el tiempo. El productor no va a ir a llevar el agroquímico que usó al centro de reciclaje que vos decís. En tal caso, el que lo usa tendría que venir la empresa a retirarlos. Yo te invito a venir a Florencio Varela, que veas los productores que usan químicos y no saben qué hacer con toda esa cantidad de envases. Y el productor muchas veces no tiene tampoco las capacitaciones para saber qué hacer con esos envases. Tienen millones de envases llenos de químicos, de venenos, de fertilizantes, de como lo Aparte, quieras llamar. la autoridad responsable considera que no es una responsabilidad del productor, que es una responsabilidad es una de las responsabilidad empresas. compartida, lo dice claramente la ley. Bueno, pero la multa ¿Qué es se debería hacer con el envase para tratarlo correctamente? Como que si te lo venden, se tendrían que ocupar a recolectarlo y a llevarlo directamente a un lugar de descomposición. En nuestros vecinos están
los agroquímicos en bolsas colgados en los árboles, donde hay chicos que también pueden llegar a agarrar un envase, llenarlo de agua y tomarlo. No sé, eso dónde va después, no sabemos, algunos los queman. ¿Están identificados claro. como No es un corresponde tema el menor. envase de que No se es un tema- trata? es realmente grave esto que están contando. Y hay muchas muertes, si quieren investigar, por el uso, ¿cómo se llama, Ale, lo de las garrafas? De bromuro de metilo. bromuro de metilo, que han explotado y han muerto niños, familias enteras. Si querés investigarlo, en la ciudad de La Plata pasó y está. ¿Cuál es, y cuál es está tu a la opinión vista. de por qué el productor no se involucra en llevar los envases hasta el centro próximo de reciclado? ¿Cómo no te entendí? Disculpa. Claro, ¿por qué pensás que el productor no puede tomar la responsabilidad de acercarse hacia un centro de reciclado El productor en próximo? muchos casos no sabe ni lo que está aplicando. No, me parece Y- que es como una subestimación Yo te a estoy creer hablando como de que lo el que es productor la producción un- intensiva. Eso de que vos decís, de que viene un ingeniero y te va a dar una receta y te va a decir qué tenés que poner, cuánto tiempo lo tenés que, en qué momento aplicarlo y cuándo cosechar, eso no existe. Por ahí vos hablás de un cultivo extensivo, no sé, yo te llevo a la realidad, te llevo al periurbano y esas cosas no existen. El productor se acerca a la semillería, dice, ¿qué problema tiene? Tengo la hoja que tiene una pintita negra y el semillero, el que vende los químicos, le dice, bueno, pero ahí ponele tenés esto el de cualquier ingeniero manera. agrónomo en la semillería o en Pero el ¿cómo en la distribuidor. semillería, si ni siquiera vio el cultivo, le dicen de cualquier manera ponerle tantos Bueno, a mililitros mí no en me una consta mochila de que tantos se hacía, a lo litros? mejor va, lo visita y se fija qué es lo que Bueno, tiene. eso No no- lo eso visita no ni un existe. ingeniero agrónomo, porque por ejemplo le da un insecticida que dura un periodo de carencia de 20 días, que es para un plantín así chiquitito, que es para una cosecha de, no sé, Está bien, chicos, pero 2 ustedes están meses, haciendo una denuncia y lo aplican como en una muy producción general. más Tendrían grande que donde la ir- vas a sacar en 20 tendrían que ir y días. decirle, mira, tal productor Entonces queda está haciendo esto, pues si no nos quedamos como en la anécdota de que Pero esa este no es mi trabaja mal. responsabilidad. Yo vengo acá y cuento lo que hago. Y tampoco es la nuestra. El Estado tiene un rol, como decía acá el señor, de controlar ciertas cosas. Si no lo hace, no está cumpliendo su rol. Pero acá hay una responsabilidad social por parte de nosotros los empresarios, que tenemos que vender productos que estén regulados y aprobados y montar un procedimiento para que los envases sean reciclados. ¿Y el qué productor también... ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires que eso no ocurrió para que lo multaron? Como te expliqué hace un ratito, el proceso de escalar ese sistema no es inmediato, porque el productor no siempre se aviene a hacer lo que tiene que hacer por ley, que es acercar esos bidones hasta los centros de reciclado. Déjame Entonces, preguntarle, a es algo que propósito lleva tiempo. de esta discusión a Alejandro y a Yelén si con los agroquímicos se pierde la fertilidad del suelo. Y eso va perdiendo la fertilidad del suelo, y también hay microorganismos vivos en el suelo, donde hay muchos microorganismos que no se ven, que están ahí nutriendo ese suelo para tener un suelo vivo. Al tirar agroquímicos para matar una maleza, una plaga, un nemátodo o lo que sea dentro del suelo, estamos matando lo que es un alimento para la planta. Estamos aplicando algo que después hay que reponer con fertilizantes, con un insecticida, pues se enferma. Vos si tenés una alimentación saludable, no te vas a enfermar tan fácil. Entonces, si tenemos un suelo vivo, la planta va a absorber ese suelo de esos nutrientes necesarios y no se va a enfermar. ¿Es así, Antonio? Así como tenemos. Pero si es como producciones. ellos dicen, entonces la pregunta es, ¿creemos que el productor tiene un comportamiento irracional? Y supongamos que vos sos dueño de un campo, ¿no? Entonces usás productos que deterioran tu suelo y te van dejando cada vez más miserable, porque tu campo va a llegar un momento que va a valer cero, porque vos lo estás matando. Eso es lo que creemos, No, que el discúlpame, productor pero tiene un comportamiento sos irracional. Sos rehén de usar esos productos, porque hay una política que acopia las semillas. Entonces el campesino, que ni siquiera es dueño de esas tierras, No, pero la mayoría ¿de los qué están país estás alquilando. hablando? ¿Cómo? ¿De qué país estás hablando? De Argentina. El campesino no es dueño de las tierras ni de las semillas. Tiene que ir a comprar las semillas. Y con esas semillas tiene que comprar todo el paquete tecnológico de los químicos. Si no, se queda afuera. ¿Afuera de qué? Del negocio. Del negocio de las pocas empresas como la tuya. Son Pero 5 ¿por empresas. qué no va que no use tecnología?
si puede tranquilamente resembrar la semilla que cosecha. ¿En qué tierra? Si cada vez aumentan más la frontera agrícola de Bueno, estas pero por eso, no multinacionales sé como si la lo que tuya. estamos discutiendo acá es el sistema capitalista versus el sistema de darle un pedacito de tierra a cada persona para que la cultive, o estamos hablando de un sistema, digamos, donde decimos la tecnología ¿es buena o es mala para un país? Nadie No sé cuál dice- es el nadie planteo que dice estás está en haciendo contra vos. de la tecnología. No, Nadie por eso- dice está en Depende contra qué tipo de la tecnología. Una tecnología que te está arruinando los suelos, que te los deja desertificados, que para avanzar con la frontera necesitas hacer desmontes, Pero, que necesitas ¿quién es el dueño incendiar. de la tierra que va a permitir que su tierra no valga nada porque la va a estar deteriorando? No La entiendo ese deteriora, planteo. vende los commodities y después sigue expandiendo la frontera en tierras que por ahí estaban conservando su biodiversidad. Pero si vos ¿Cómo analizás avanza los en la rendimientos frontera? de los cultivos en los últimos 50 años, no paran de crecer. Si las tierras estarían deterioradas, eso no ocurriría. Porque están gastando plata en fertilizantes y cada ¿Por qué vez no se dejan de encarece gastar más. esa plata? Se vuelcan todos a la agroecología, ahorran un montón de plata en agroquímicos y fertilizantes y ya está. Justamente estamos acá gracias que nos invitaron para poder difundirlo. Nosotros tuvimos la suerte de poder llegar a la universidad que se acercó y fuimos a estudiar. Nosotros, Pero no escuchame, sos la única. No soy la única, Hay pero un montón de somos ingenieros un mon- agrónomos en todo Pero el si a vos país te forman- que deciden hacer otra cosa a Si la a que vos vos te proponés. forman con esa formación de que tenés que usar el químico, esa es tu formación. Son como Nosotros robots, usábamos- decís vos que son robots que Sí. les enseñan, les llenan la cabeza Sí, de cosas. nosotros usábamos y a vos químicos. no. A ellos sí y a vos no. No, porque me fui a formar y tuve la suerte de Vos poder ir te a la formaste y universidad. los demás no se formaron. Hay mucha gente que no se formó. Yo te invito a venir al conurbano, te invito a venir ¿Pero al vos te crees periurbano que yo y no que voy a veas a mirar los clientes? productores. Yo voy a ver clientes al conurbano, a Córdoba, a Santa Fe, a Entre Ríos, a todos lados. Pero Hablo decís con los que no se puede productores. producir. Nosotros Yo producimos. no dije que no. que Yo la lo que digo es que el cantidad productor que vas a tiene sacar la el hambre. decisión. El productor tiene la decisión. No de tiene qué- la decisión. Ah, no. No. Es dueño de 500 hectáreas Si hay que mal- valen 5 millones de dólares y no puede tomar la Yo no decisión te de estoy usar- hablando de 500 hectáreas. Yo te estoy hablando, nosotros producimos 7 hectáreas. Bueno, y antes pero no producíamos es la 7 realidad de hectáreas. todo el mundo. Cada uno puede elegir. Quizás vos, en tus 7 hectáreas, privilegiás un esquema de producción Sí. agroecológica. Y un productor de 500 hectáreas en Santa Fe privilegia otro esquema. Muchas y veces los no, dos no tiene tienen otra opción, sus no buenas conoce razones. otra cosa. Lo único que conoce Pero es lo que un vos le productor de aportás. 500 hectáreas pensás que es tan ignorante como para no conocer otros sistemas Hay- de producción hay ya- y aún así Ya elige está usar la empezando, lo tecnología. orgánico Sí, ya está ya está empezando empezando en lo también en los extensivo. Bien, dejémoslo crecer. En vez de aplicar... Dejemos que tomen las decisiones que quieran tomar En vez de en pasar base a la el racionalidad tractor. económica. En vez Déjeme de pasar- abrirle la puerta porque lo había anunciado hace un rato largo. Incluso cuando arrancó el programa le pregunté a las chicas si compraban tomate, si les gustaba el tomate. Y Gustavo me va a hablar del tomate, gran protagonista de algo que él va a traer como algo novedoso, tengo entendido. ¿De qué se trata, Gustavo? Bueno, parte del desprestigio de la genética, el mejoramiento, está en el tomate. Yo soy profesor de la cátedra de genética, profesor titular en la Facultad de Agronomía de la UBA, y lo sentíamos como un peso, es decir, que un amigo o un conocido le decía, ¿qué han hecho con el tomate que se perdió el gusto? Y es dentro de verdad. nuestra cátedra... Es Sí. verdad, no tiene gusto el tomate. Y dentro de nuestra cátedra hay un investigador que es Fernando Carrari, que quizás es uno de los más reconocidos en el metabolismo del fruto del tomate, y nuestra demanda hacia él pasó a ser fuerte, y un día se apareció en la cátedra con una colección de tomates de la Argentina, pero del siglo pasado. Es decir, quizás ahí estaba el sabor perdido. Era una enorme colección de bancos germoplasmas del mundo, inclusive de Argentina. Pero perdón, ¿qué es una Sí. colección de tomates del siglo pasado? Bueno, eran semillas de tomates Sí, que estaban que conservadas. estaban guardadas en bancos de germoplasma. Ajá. Era una colección de 160 accesiones, es decir, grupos de semillas, y no teníamos la capacidad de evaluarla. Se nos ocurrió, gracias a un feriante de la Facultad de Agronomía, que dijo, bueno, ¿por qué no abrimos e invitamos al que quiera participar de la evaluación? Entonces la abrimos, entraron vecinos, huerteros, además de estudiantes y docentes, y entonces esa colección se multiplicó. En la feria de la facultad hubo más de 600 personas degustándolos, y pusimos dentro de las muestras tomate verdulería y tomates modernos. Hacían una prueba ciegas para que la Ah, gente ciegas, dijera exacto. cuál es rico y cuál es no. Bueno, y ¿saben cuál fue el desaprobado, no? La peor nota
¿Qué tomate fue? El de verdulería. Y la mejor nota la sacó un tomate de 1930. Entonces, bueno, que consideramos que era muy valioso ese material para recomenzar un programa de mejoramiento y también para recuperar esos materiales. Parte de la gestión buscando fondos, conseguimos apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y ahora tenemos un convenio que nos va a permitir cambiar la escala y multiplicar mayor cantidad de semillas para que llegue a productores. Y una de las cosas que recibimos de los consumidores era que querían consumir, yo inicialmente no tenía ese criterio, pero querían consumir sin agroquímicos. Entonces dije, bueno, ¿por qué no también empezamos a seleccionar en ausencia de agroquímicos? ¿Y qué es lo que pasa? A ver si se enferma. Y encontramos que muchos materiales eran más tolerantes. Eran mucho más tolerantes, esos tomates antiguos. Pero y quizás también el mejoramiento... tendrías que ver qué pasa dentro de 5 años después de sembrar esos materiales. Bien. Pierden esa tolerancia. Bien. La ausencia de biodiversidad de cultivos lleva a eso. Es decir, no me quiero ir mucho, quiero quedarme en el tomate, pero después podemos... uno de los problemas es el monocultivo y eso también tenemos que abordarlo. Pero yendo al proyecto este de tomate, tenemos el desafío de decir, bueno, ¿cómo recuperamos pero que también produzca cantidad? Es decir, no perder eso, pero que no pierda el sabor. Entonces, iniciamos un programa que tiene una colaboración enorme de productores que están evaluando materiales. Hay huerteros, hay gente que tiene en su balcón el tomate y nos dice, me gustó mucho, lo comparé con la verdulería, o tuvo tal enfermedad. Nos saca una foto y hacemos una evaluación multitudinaria. Algo que iba a ser en un solo lugar, un experimental, ahora estamos multiplicando en muchos lados. Hay varias universidades, la Universidad de Rosario, la Universidad del Litoral, la Universidad de Cuyo, que participan y que creo que vamos a ofrecer en el corto tiempo, ya el año que viene va a haber semillas de este tomate con gusto y más adelante estamos cruzando con tomates que tienen una mayor vida post cosecha o tomates que rindan más y no renunciando a tecnologías, sino generando nuevas tecnologías, pero tomando los intereses de los productores y también de los consumidores. Ahora, lo agroecológico tiene mejor gusto, por lo menos tiene mejor pinta. ¿O te estoy que provocando, Antonio? Que les preguntes a los chicos, que deben producir tomates, seguramente ser especialistas y saben más que todos nosotros de eso, No sé. ¿qué gusto tienen los tomates producidos en verano y los tomates producidos en invierno? Nosotros producimos únicamente tomate en la temporada, hacemos todo de estación. Perfecto. En este momento está el tomate recién plantado, nosotros no tenemos cosecha de tomate, por eso no lo trajimos. ¿Pero tenés idea qué pasa con aquellos que producen fuera de la estación? Fuera de la estación vienen de otras provincias, como del norte, porque hay otras temperaturas donde se puede producir. Y con respecto ¿Para al dónde momento querés que llegar, lo saca- Antonio? No, porque el gusto del tomate depende mucho más del tiempo que estuvo expuesto a la temperatura correcta, de haberse sembrado en la temporada correcta, en el mes adecuado, en el lugar adecuado, que tengan las horas de sol y calor y de frío en la noche, como para que ese proceso de madurez alcance su plenitud y no sea arrancado de la planta antes de tiempo para que llegue más durito a la estantería y se conserve más tiempo en el supermercado, que con la forma de producirlo, que no tiene nada que ver. O sea, el gusto del tomate no es más rico, más feo, según se use una tecnología, otra tecnología, sino que tiene que ver con que el tomate muchas veces se lo produce fuera de época y sin el clima adecuado. Esa Ahora, es la yo te razón. digo, en la verdulería de mi barrio, por lo menos, vas en cualquier época del año y siempre tiene el mismo gusto a nada. En verano es mejor. Te invito a mi barrio después. Decinos dónde los conseguimos. Sí. En una buena verdulería. Le compramos los chicos en la época que los Mirá sacan. que son estas verduras. A ver si Probá podemos enfocar en esta verano verdura. que van a tener otro gusto. Mirá que, a ver, muéstrenme un poquito, díganme qué es. Y vamos mostrando algunas características, esta verdura Acá que tenemos- tienen buena pinta, ¿no? Tenemos zanahorias. Sí. Estas son zanahorias de acá, no vienen zanahorias tan perfectas porque no es un suelo arenoso, es más. Entonces viene así torcidas, pues llega a chocar con una piedrita de tierra, entonces se tuerce. Se tuercen. Las cosechamos con hojas, también muchas propiedades tiene la hoja que la pueden consumir. ¿Se puede consumir? En licuados, para Ensaladas también, sacando el tallo. para condimentar.
Ahora estamos en lo temporada de habas lo podés también. comer así nomás porque no tiene ningún tipo de insecticida ni agroquímico. Ahora en la ni verdulería no fertilizante. están. No en la están. verdulería no lo ves No, eso. no. No. Se lo sacan. Y yo sí. te aseguro que el sabor es totalmente distinto. Él dice que no es distinto, pero por algo también la gente elige, nuestros consumidores, la gente que nos elige, nota la diferencia en el sabor. No solamente compra el producto porque es agroecológico. Es más, hay gente que no lo compra porque es agroecológico, lo compra porque sabe que es más rico. Y ahí abajo tenés algo que acá en Se muchas da verdulerías cuenta. porteñas no se encuentra, ¿no? Que habíamos hablado antes de Sí, arrancar el programa. Contame qué tenemos es. el kale, que es una... Agárralo, ¿podés sacarlo ahí? Sí. No te caigas, No te caigas, Ale. Sí. Ahí vamos. Esto nosotros producimos 3 variedades de kale. Tenemos el verde rizado, el morado rizado y el azul, que es un poco más alargado. Tiene muchas propiedades antioxidantes, anticancerígenas. Se puede usar en licuados, en jugos verdes. Se puede hacer una tarta hervida con diferentes verduras. También O en hasta ensalada con fresca. salsa blanca, acompañando con los fideos. Tiene muchas propiedades. Me queda muy poquito tiempo. Te voy a preguntar, Antonio, Gustavo, Belén, los que quieran. ¿Transgénicos y agroquímicos van de la mano? Pero antes que nada que alguien me diga qué es un transgénico, porque por ahí lo hablamos mucho, pero poca gente sabe de qué se trata. ¿Alguien lo quiere sintetizar? Te lo puedo decir, digamos, en lenguaje coloquial y fácil. En general, una semilla transgénica es una semilla que fue modificada, se le agrega un gen de otra especie que le confiere alguna posibilidad de ejercer una tolerancia Una hacia una protección. determinada enfermedad. Ujú. Entonces, por ejemplo, el maíz BT tiene naturalmente una protección que no se ve afectado por insectos. ¿Eso qué hace? Que precisamente sea menos necesario que sean utilizados insecticidas para proteger ese maíz, porque ya tiene como una inmunidad incorporada. La semilla transgénica también le da inmunidad al propio veneno que uno le pone, ¿no? Como que la semilla, bueno, ahora es resistente al glifosato, por ejemplo, o la del trigo transgénico al glufosinato de amonio. Quiere decir que si yo tiro el veneno en esa semilla, no solo que va a matar a las malezas, a los insectos, a los hongos, a todo lo que necesito que mate, pero la semilla resiste. O sea, esa modificación genética también es para resistir el veneno que uno le va a tirar arriba. ¿Y qué me querés decir? No entendí. Es la otra también, o sea, no solamente va a resistir algo que vos decías que podía ser una enfermedad, sino que va a resistir los venenos que ustedes están poniendo. Son cosas hoy. diferentes. Una cosa es un transgénico que le da una tolerancia a los insectos y otra cosa es lo que le da una resistencia a un herbicida, que es lo que vos estás diciendo. En cualquier caso, estamos hablando de utilizar más eficientemente los recursos. Por ejemplo, en el caso de los maíces BT, no necesito utilizar insecticida para que la planta se proteja de los insectos. Realmente estar en contra de los transgénicos es como no entender muy bien cómo funciona la ciencia, porque es todo positivo en realidad, ¿no? Bueno, seguramente esto genera alguna polémica, no la vamos a abrir ahora, no nos queda más tiempo. Les quiero agradecer, les quiero decir a los chicos si quieren decir dónde la gente puede comprar esto, ya que vinieron hasta acá con todas estas verduras. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, somos Agro Primavera, ahí está toda la información y sigamos con esta lucha de optar por lo agroecológico. Les digo que siempre hay lucha de poderes, pero nosotros sabemos que el uso de agroquímicos no es el camino y el camino es la agroecología. Bien, Ayelén, Alejandro, Belén, Gustavo, Antonio, gracias. Vamos a abrir otro capítulo, porque me parece que quedan muchos temas por conversar, pero les agradezco que hayamos tenido un debate muy respetuoso entre todos sobre este tema que genera mucha polémica. Pequeño corte, en Fuego Amigo y ya volvemos. Bien, lindo debate que tuvimos sobre lo que comemos. Es muy interesante y para otro capítulo más. No es el primero que tuvimos, ya tuvimos otro, pero vamos a seguir profundizando sobre este tema. Pero, ¿qué quiero decir ahora? Que se estrena Maradona, Sueño Bendito y vos vas a poder ver el primer episodio. ¿Por dónde? Claro, por la pantalla del 9. Sí, como escuchaste, por primera y única vez en un evento sin precedentes junto a Amazon Prime Video este jueves 28 de octubre a las 10 de la noche. Sumate, súmense todos a este estreno de Maradona, Sueño Bendito, episodio 1, donde acá por Canal 9. Nos estamos yendo, pero antes tenemos, por supuesto, el Fuego Amigo del día y Eli te lo va a contar.
Sí, cuando no, otra vez, Elisa Lilita Carrió, y un mensaje claramente para la interna de Juntos por el Cambio, y dice Carrió: para las PASO se supondría que tendríamos lugar, pero todo se concentró en Vidal, y los radicales hicieron su campaña con Tetaz. Por eso nosotros ahora, sin pelearnos, también vamos a mostrar a los nuestros. Evidentemente Carrió enojada porque han desplazado a los candidatos de la coalición cívica, por lo menos de la presentación de propuestas y actos de campaña en Juntos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta semana Carrió estuvo en Boedo en un encuentro con solo los candidatos de la coalición cívica y vecinos, porque busca también un poco mostrar a su gente. Le tira la bronca a Vidal, al PRO, a los radicales, algo que es cierto, chicas, suele que darse. está pidiendo pista, ¿no? La gente de la coalición cívica, al menos los que integran la lista acá en la capital, no son tan ruidosos como otros integrantes, ¿no? De esa lista que encabeza María Eugenia Vidal. Y está López Murphy, está Iglesias, Tetaz, que es ruidoso, está Tetaz, que es ruidoso. Bueno, Elisa Carrió quiere que su gente también tenga visibilidad. Nos estamos yendo, gente. Gracias, chicas. Nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana. A las 11 de la noche, como siempre, haciendo más Fuego Amigo. Chau.